Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a meditar en la palabra de Dios. En el estudio pasado consideramos acerca de no descuidar los talentos, no descuidar los dones que Dios nos ha dado. Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que está en ti, que te es dado. El Señor ha repartido de sus dones a través de su Espíritu Santo. Es importante que busquemos, que tengamos esa llenura de Dios para que podamos manifestar los dones del Espíritu Santo para provecho a su iglesia y pues a todos aquellos que nos rodean. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar, hermanos, entonces este tema con una escritura que encontramos allí en Ezequiel. Es una continuidad, se puede decir, al tema anterior. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Ahí está, hermano, una maldad que tuvo esta tierra, esta ciudad de Sodoma, pero aquí el Señor también está comparando a Jerusalén. Cuando Israel estuvo desviándose de los caminos de Dios, apartándose de los mandamientos de Dios, tras las costumbres de los pueblos, tras los ídolos de los pueblos, el Señor le habla al pueblo y le dice, hace esta comparación, comparándonos con Sodoma. Y dice aquí: esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Sabemos, hermano, que Sodoma y Gomorra, hermano, fueron ciudades que estaban muy ocupadas, pero no en cosas espirituales, no en buscar la misericordia y el perdón de Dios, como los hicieron aquellos moradores de Nínive. Recuerda, hermano, que los moradores de Nínive buscaron a Dios a la prédica de Jonás, que les decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ellos, hermanos, se pusieron en ayuno, en oración, buscando a Dios para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y el Señor, hermano, tuvo misericordia de ellos. Sodoma, sin embargo, hermano, también se pone como ejemplo de los últimos tiempos que se vivirían o que se han de vivir. Ahí en Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas 17, 28 dice: en el nombre del Señor Jesús, asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Versículo 30. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará
Como en los días de Sodoma, como en esos días, hermano, en que llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Gloria a Dios. Por eso sigue diciendo ahí: en aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dicen: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, hemos visto este simbolismo acerca de la venida del Señor. Donde estuviere el cuerpo, y habla de los que han de ser levantados, hermano. Por supuesto que se refiere, hermano, a aquellos que han de ser salvos, que son aquellos que han renunciado a la impiedad, que han venido a ser el cuerpo de Cristo, que han muerto al pecado, que su vida y aún su ser, su cuerpo, ahora es templo del Espíritu Santo y solamente vive para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta entonces que en los días de Lot, en esos días de Sodoma y de Gomorra, había mucha ocupación, pues las gentes comían, bebían, compraban, vendían, es decir, negociaban, plantaban y edificaban. Sin embargo, Ezequiel, el texto que ya leímos, hermano, Ezequiel 16:49, dice que la maldad de Sodoma fue abundancia de ociosidad. Dios no está de acuerdo, hermano, en ninguna manera con la ociosidad. Pero aún peor, hermano, aún peor es cuando hay ociosidad en lo espiritual. Es una condición muy grave cuando estamos estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el conocimiento no lo practicamos, que el conocimiento no lo llevamos a la práctica, a la obra. Y de eso habla el apóstol Pedro en su segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 5 en adelante. Segunda de Pedro 1:5, ¿estamos ahí? Vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia, hermano, pues es lo contrario de negligencia. Diligencia es ponerle cuidado a las cosas, ponerle atención, ponernos a trabajar en ello, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. ¿Sí? Que la fe no solamente sea de dicho, no solamente sea de palabra, sino hay que mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad o amor. Versículo 8 dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, ¿qué cosas? Las que acaba de mencionar: fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, amor de Dios. Si en vosotros hay estas cosas, ¿y qué más? Y abundan, es decir, que no están ahí como algo poco, sino que realmente abundan, como cuando dice allá Colosenses 3:16, ¿se acuerdan?
que dice la palabra de Cristo habita en vosotros, ¿cómo? En abundancia. Y aquí dice, hermano, que si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará estar como ociosos. No nos van a dejar estar ahí ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si en nosotros hay estas cosas, no vamos a estar ociosos en lo espiritual, no vamos a estar estériles. ¿Qué se le llama a alguien estéril? Pues alguien que no produce, que no da, que no puede tener hijos, ¿verdad? Literalmente eso es estéril. Bueno, pues alguien que no produce o que no tiene hijos espirituales en el Señor, que nunca habla de la palabra de Dios, que nunca evangeliza, esa es una persona en el sentido espiritual que está estéril. No produce nada, no hace nada. Pero si en nosotros hay amor, hay temor de Dios, hay conocimiento, hay fe, hay paciencia, hay templanza, esas cosas, hermano, nos van a motivar, y aún más, hermano, nos van a empujar a no estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, que estemos, como dice también ahí, Hebreos, mire, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Esa palabra asistir también se traduce en la versión 60 como sirviendo. Versículo 11: mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿La solicitud de qué? A servir, a no estar ociosos, a estar obrando, a estar trabajando. El trabajo de amor, hermano, que hace referencia al versículo 10, vuestra obra y el trabajo de amor. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, es decir, hasta el fin, que no sea nada más una época, un tiempo. No, hermano, porque el que anda así, que a veces sí y a veces no, Santiago dice que es semejante a las ondas de la mar. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso dice ahí el texto, hermano, que mostremos esta solicitud. ¿Solicitud a qué? A trabajar en el Señor, al trabajo de amor, a la obra del Señor. Que mostremos la misma solicitud hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestra vida o hasta el fin cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, para cumplimiento de la esperanza. Versículo 12 dice: que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que no os hagáis perezosos, sino manos a la obra, hermano. Trabajar en el Señor es importante, es imperativo. Romanos capítulo 12, un texto que veíamos anteriormente en el estudio pasado. Vamos a volverlo a mencionar. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice: en el nombre del Señor Jesús, amándoos los unos a los otros con caridad o con amor fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros,
en el cuidado, ¿no qué, hermanos? No perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. No podemos darle lugar a la pereza, hermano, porque estaremos descuidando lo más importante de la vida, hermano. Las cosas eternas, las cosas que a vida eterna permanecen. Que no os hagáis perezosos. Aquí dice en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, es decir, supliendo a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Ahí está, hermano, como la Escritura nos dice que estemos en el cuidado, no perezosos, ardientes siempre en el Espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermano, está escrito en esa Escritura tan conocida: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas a las que hace referencia el capítulo 6 de Mateo. Cosas que a veces el hombre se preocupa, y a veces el cristiano también se preocupa en qué comeremos, qué vestiremos. Todas esas cosas serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice en el nombre del Señor Jesús: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo. ¿En qué cosa, hermano? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro ¿qué? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajo, obra. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia que trabaja, una iglesia, hermano, que está activa, que no da lugar a la ociosidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano, cuando la iglesia, cuando los cristianos están muy reposados. Hay una sentencia, hay un ay de lamento, hay un ay de dolor, hermano, allá a través de los profetas en el Antiguo Testamento, que dice: ay de los reposados, que están muy tranquilos, tranquilamente reposando. Vamos a ver esas escrituras, hermano, ahí en Isaías capítulo 32. Dice Isaías 32:9, ¿lo tenemos? Mujeres, ¿qué tipo de mujeres? Indolentes, dice la versión 60. La versión antigua dice mujeres reposadas. ¿Qué les dice? Levantaos, oíd mi voz, confiadas, escuchad mi razón. ¿Qué querrá decir indolentes? Bueno, que están tan reposadas que nada les hace mella, nada les duele, nada les preocupa, demasiado reposadas. Por eso la versión 60 dice indolentes, bueno, la antigua dice mujeres reposadas. ¿Cuál es el llamado a estas mujeres reposadas? Levantaos, oíd mi voz, confiadas, escuchad mi razón. Versículo 10 y 11. Días y años tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no acudirá. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiadas.
despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con saco, o sea, con cilicio, o sea, que les cause dolor, que realmente se preocupen, y no solamente se preocupen, sino se ocupen. Basta ya de estar reposadas, temblar o reposadas. Levantaos y oíd mi voz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sí, y aunque esto es dicho a las mujeres, sin embargo, hermano, de manera general, el Señor nos habla para que dejemos esa postura, esa condición de estar muy reposados, demasiado tranquilos, sin hacer nada, sin preocuparnos de nada. Gloria a Dios. Amós, libro del profeta Amós, capítulo 6. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lo tenemos, hermanos. Amós, capítulo 6, versículo 1 al 4. Aquí ya dice no solamente a las mujeres, sino de manera general, con un ay sin H. ¿Sí? ¿Qué es el ay sin H? Es un ay de lamento, es un ay de dolor. Es algo que nos debe de causar dolor. Ay de los reposados en Sión. ¿Y de qué más, hermano? Y de los confiados en el monte de Samaria, nombrados principales entre las mismas naciones, las cuales vendrán sobre ellos, oh casa de Israel. Ay de los reposados y de los que están muy confiados. Sigue diciendo: pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gad de los palestinos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su término es mayor que vuestro término. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y se, ¿qué dice, hermano? Y reposan, ¿cómo? Sobre sus lechos. Reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros del medio del engordadero. Ay de los que están así, están muy reposados, están tan reposados que dice aquí, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. La ociosidad, hermano, alguien ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que es la madre de todos los vicios. ¿Cómo empezó, hermano, el pecado de David? No fue a trabajar en su responsabilidad como rey, a ir al frente de su ejército, sino que se quedó en casa. Se quedó ocioso. Inclusive, hermano, cuando la Biblia habla de esa falta, de ese pecado de David, dice que se levantó tarde. Bueno, ahí empezó, hermano, a mirar, como hoy en día muchos hermanos miran y miran cuando no tienen nada que hacer, pues si más no pueden el celular, o más bien el celular, lo miran y ven una página, ven otra, ven aquello. Qué tremendo, hermano, es la ociosidad. Es terrible la ociosidad, la madre de todos los vicios. Bueno, la Biblia no dice específicamente así, pero encontramos, hermano, que Dios reprueba la ociosidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, hermano, ese detalle de David, o esa, como la Biblia marca ahí que David, hermano, en lugar de ir con su ejército en el tiempo, dice que salen los reyes a la guerra. Miren lo que hizo.
Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice el versículo 1: y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y dice que lo que hacían los reyes era la responsabilidad de David salir, hermano, con su ejército. Sin embargo, hermano, David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel. Y dice el versículo 2: y aconteció que levantándose David, ¿de dónde? De su lecho, de su cama, a la hora de ¿qué? De la madrugada, a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y allí empezó, hermano, a codiciar la mujer de su prójimo. Y ya sabe el triste desenlace que tuvo esto. No solamente cayó en adulterio, sino que cometió un asesinato, un crimen, mandando al esposo de Betsabé al frente de la guerra a propósito, para que fuera muerto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero se da cuenta, hermano, que esto comenzó cuando él se quedó sin hacer nada, se quedó sin trabajar, como quien dice, dio lugar a la ociosidad, y ahí están las terribles consecuencias. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1, libro del profeta Zacarías capítulo 1. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Estamos ahí, hermanos, versículo Zacarías capítulo 1, versículo 15. Y con grande enojo estoy airado. ¿Quién dice esto, hermano? El Señor Dios. Con grande enojo estoy airado contra las gentes que están como reposadas, porque yo estaba enojado un poco y ellos ayudaron para el mal. Con grande enojo estoy airado contra las gentes que están reposadas. Mire que están tranquilamente, sin hacer nada, ociosos, y esto el Señor no lo ve con agrado. Al contrario, esto le irrita al Señor. Sofonías capítulo 1, libro del profeta Sofonías, gloria a Dios. Después de Habacuc está Sofonías capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura: aullad, moradores de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Talados son todos los que traían dinero. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están como en reposo tranquilos. La versión antigua dice sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón. ¿Qué dicen, hermano? Están tan tranquilos que mire lo que dicen: el Señor ni hará bien ni mal. Como diciendo, no pasa nada, hermano, no se preocupe, no pasa nada. Así estaban, hermano,
en esa condición. Y el Señor dice: yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación. Esa visitación no es una visita formal, no, se refiere a castigaré. Inclusive así traduce otra versión, o la versión 60 traduce así: yo castigaré a los hombres que están tranquilos, reposados. La versión antigua dice: sentados sobre sus heces. ¿Qué son heces? El diccionario dice: en las preparaciones líquidas, parte de desperdicio que se deposita en el fondo de las vasijas, usado más en plural, heces. Similares, dice ahí, sedimento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un sedimento o residuos también. Residuos, desecho, escoria. Eso es lo que son heces. Ahí están, sentados sobre la escoria, sentados sobre el sedimento. Se puede decir, hablando de lo que eran las bebidas, dice: sentados sobre el gabazo, sobre el desperdicio. Qué tremenda situación, cuando alguien está muy tranquilo, sentado sobre el desperdicio, sobre el sedimento, sobre aquello que no sirve. Es el desecho, es la escoria. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuidado, hermano, que el Señor no nos halle así, porque acuérdese lo que dijo aquel que regresó el talento y que no produjo nada: al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya que estamos ahí cerca, en Nahum, libro del profeta Nahum, allá atrásito, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos? Así ha dicho el Señor: aunque reposo tengan y sean tantos, así serán talados, y Él pasará. Bien que te he afligido, no más te afligiré. Ahí está. Se ha dicho el Señor: aunque reposo tengan y sean tantos, así serán talados. Aunque estén muy reposados, serán talados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Jeremías, capítulo 48. Mira lo que dice ahí también en el versículo 11. ¿Lo tenemos? Quieto estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces ha estado como reposado. Sobre sus heces ha estado reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha trocado. Por eso he aquí que vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré transportadores que lo harán transportar, y vaciarán sus vasos y romperán sus odres. Avergonzaráse Moab de Quemos, a la manera que la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Ahí está. Se avergonzarán, estarán muy reposados. Y dice, hermano, a la manera que Israel se avergonzó de Betel, su confianza.
¿Por qué dice, hermano, Betel su confianza? ¿Se acuerdan la represión que fue a hacer Amós, el profeta Amós, precisamente a los de Betel? Estaban muy confiados. Vamos a verlo ahí en Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, leo desde el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, enseñóme así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel, no le pasaré más. ¿Para qué servía la plomada y para qué sirve, hermano? Para medir, hermano, si un muro está derecho. Y bueno, pues si el muro está chueco, ¿qué hay que hacer? Hay que tumbarlo, hay que quitarlo. O si algo del muro está sobresaliendo, pues hay que cortarlo, hay que golpearle con el martillo, con el marro, para quitar aquello, hermano. Bueno, esto me recuerda lo que dice el profeta Jeremías acerca de la palabra de Dios: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema. Entonces, hermano, el Señor dice, mire cómo le habló a Amós a los que estaban confiados en Betel. Versículo 9: y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, ahí estaba para esconder los pecados de Betel, hermano, para proteger a Betel, para defender a Betel. Él, hermano, el sacerdote Amasías, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós vidente: vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allí, y no profetices más en Betel. ¿Por qué? Fíjese qué confiados estaban, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Qué confiados, hermano, los confiados en Betel. No, aquí no necesitamos tu predicación, aquí estamos muy bien, aquí es un templo muy grande, aquí tenemos mucha gente. Qué terrible cuando alguien está muy confiado, hermano, está muy despreocupado, no hay por qué ayunar, no hay por qué clamar, no hay por qué llorar, todos estamos muy bien aquí. Peligro, hermano, cuando alguien da esos síntomas de demasiada confianza, de estar muy confiado. Mire lo que dice allá Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 6. Allí también habla de Unai. Capítulo 6 de Lucas, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermano? Lucas 6, 24 y 25. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ahí está, en vuestro dinero. Ay de vosotros los que estáis hartos o saciados, porque tendréis hambre. ¿Qué pasa, hermano, con aquel que se siente que está muy saciado, que lo tiene todo?
está muy confiado, está muy reposado. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Qué tremendo, hermano. Es algo semejante como la iglesia de la Odisea. Mire, vamos ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 14, amén. Apocalipsis 3:14 dice: en el nombre del Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así, tibio, ni frío ni caliente. Y lo dice el 17, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. A mí no me hace falta nada, aquí no hace falta nada, todos estamos muy bien. Y dice ahí: y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Qué terrible, hermano. El Señor entonces dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, pero rico en Dios, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, lo terrible de estar muy confiado. No, pues aquí estamos muy prosperados, Dios nos ha prosperado mucho, no tenemos necesidad de nada. Y bueno, por eso no hay búsqueda, no hay clamor, todos están muy tranquilos, muy reposados. Qué terrible, hermano. Por eso, acerca de los rusos, hermanos, se dice que la persecución de Stalin no los mató a los cristianos, no los acabó, aunque físicamente quizás mató a muchos, pero no los acabó. Stalin, hermano, fue un dictador del pueblo de la nación de Rusia, pero eso no acabó los cristianos. Vino el comunismo y tampoco los acabó, pero se acabó el comunismo y tuvieron ya la facilidad de ser libres, y muchos emigraron a otros países, al país de la comodidad, a Estados Unidos. Y una reflexión de ellos mismos dijeron, ¿verdad? No nos mató la dictadura, no nos acabó la dictadura de Stalin, no nos acabó el comunismo, pero aquí nos ha acabado a los cristianos la comodidad. Sí. La comodidad, muy tranquilos, muy reposados. Nadie se atreve a criticarlos, nadie se atreve a perseguirlos, nadie se atreve a hacerlos sufrir. Eso ha acabado con el verdadero cristianismo en el pueblo ruso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice ya Proverbios capítulo 1, libro de Proverbios capítulo 1, dice la escritura ahí: el Señor hace un llamado, voy a leer desde el versículo 23,
volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Y lo dice el versículo 32, porque el reposo, ¿cuál reposo, hermano? De los ignorantes. El reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El reposo de los ignorantes los matará. Se fija, hermano, lo peligroso que es estar reposado. Cuando tenemos mucho que hacer, cuando tenemos la responsabilidad de hablarle a las almas, cuando tenemos la necesidad de clamar, estamos muy reposados. El reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver lo que dice Miqueas, una exhortación de Miqueas. Miqueas capítulo 2. Libro del profeta Miqueas capítulo 2. Después de Jonás está Miqueas. Versículo 10. Aquí tenemos una exhortación del profeta Miqueas por el Espíritu de Dios. ¿Lo tenemos? Levantaos y andad. ¿Qué hay que hacer, hermano? Levantarnos. Si estamos en una condición muy reposada, hay que levantarnos ya. Y además, andar. Hay que ponernos a obrar. Andar, que no es ¿qué cosa, hermano? Este no es el lugar de reposo, hermano, no. En este mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. Este no es el lugar para estar reposados. Este no es el lugar, hermano, este mundo no es para estar reposados o tranquilos, demasiado confiados. No, hermano, este no es el lugar para reposar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta tierra está como contaminada, corrompióse y de grande corrupción. ¿Cómo vamos a estar reposados en este mundo, hermano? Si esto me recuerda, hermano, cuando Lot vivió en Sodoma y Gomorra, que dice la Escritura que Lot afligía su alma con ver y oír la conducta nefanda de aquellos hombres perversos. ¿Cómo iba a estar reposado un justo en medio de una nación maligna y perversa, hermano? Esta tierra, hermano, no es nuestro lugar para estar reposados o para descansar. No. Por ahí dice un canto muy bonito: no hay descanso hasta llegar. Allá sí, hermano, tendremos descanso con nuestro Señor. Descansaremos en su presencia, en sus brazos. Pero aquí, hermano,
No es el lugar para reposar, hermano. Este lugar, este mundo está contaminado de pecado, de maldad. Se corrompió y de grande corrupción. Por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice al inicio del texto? Levantaos y andad. Hay que levantarnos, como cuando dice allá Efesios capítulo 5, levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. A ver, lo leemos, hermano. Efesios capítulo 5. Mire, aquí es de parte de Dios que lo leyéramos, nomás abrí la escritura y ahí lo está. Versículo 14 dice, despiértate, por lo cual dice, despiértate. O sea, si estás dormido, si estás demasiado reposado, ya despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿De cuáles muertos? De los muertos espirituales. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente. ¿Cómo es alguien que anda avisadamente, despierto, mire, activo, diligente? No como necios, mas como sabios, redimiendo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas imprudente, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Evangelio según Juan, hermano, capítulo 9. Allí hay algo que vino a mi corazón también. Como el Señor dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 4. Dijo el Señor Jesús, conviéneme que obrar. Juan capítulo 9, versículo 4, conviéneme obrar las obras del que me envió. ¿Y a nosotros no nos ha enviado el Señor? Claro que sí, nos conviene obrar las obras del que nos envió. Y lo dijo el Señor, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Si ya va a querer obrar en la noche, ¿qué es la noche, hermano? Pues acuérdese lo que dice el Salmo 30. Por la noche durará el lloro, hablando de tribulación, mas a la mañana la alegría vendrá, hablando del reino milenial de nuestro Dios. Acabará, hermano, el día. ¿Cuál día? El día, la oportunidad, el día del tiempo de salvación. Entre tanto que este día dura, hablemos la palabra, hablemosle a las almas. Entre tanto que el día dura, no dice la Escritura hoy, hablando de este día de salvación, hoy es el día de ¿qué? De salvación. Entre tanto que el día dura, hay que obrar, hermano, nos conviene obrar las obras del que nos envió. La noche viene cuando nadie puede obrar. O si le sobreviene la muerte, ¿ya cuál obra va a poder hacer? Es en vida, hermano. Es en vida, hermana, que tenemos que obrar, tenemos que trabajar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que ocuparnos en el Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice la exhortación, hermano?
Ocupaos, hay que ocuparnos. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Hermano, nos debe de causar temor y temblor el hecho de llegar a perder una salvación tan grande. Y que la perdamos solamente por inútil, por no ocuparnos, por no hacer nada. ¡Qué terrible, hermano! Así será, hermano, terrible cuando el Señor diga al siervo inútil: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No podemos estar confiados en este mundo, hermano. No podemos estar reposados en este mundo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Hay que echar manos a la obra, hermano. Hay que trabajar en el Señor. Hay que ocuparnos. Que no caigamos en una situación de inutilidad, porque será grave. El Señor dirá, hermano, como leímos en el estudio pasado, al siervo inútil, echarle fuera. Echarle a las tinieblas de afuera. Me refiero a Mateo 25:30. Echarle las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, un lloro de que, ¿cómo no me ocupé? ¿Cómo no hice caso? ¿Cómo estuve tan confiado, tan reposado, sin obrar, sin trabajar? Yo pensé que ya no siendo borracho, con eso era suficiente. Yo pensé que ya no siendo ladrón, que ya no siendo fornicario, con eso era suficiente. Muchos lamentarán. El Señor nos llama a poner en práctica su palabra, los dones que el Señor nos ha dado, que los podamos manifestar a un mundo que se pierde.